Buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Melvin Rangel. Ya llevo, gracias a Dios, voy a cumplir 6 años de casado con mi hermosa esposa. Es interesante saber que el tema del pastor Samuel fue sobre la ansiedad y el gozo, y cuando me dijeron que tenía que enseñar, llevo años que no lo hago y me dio ansiedad. Porque para mí, pienso que uno de los principios no es simplemente pararse uno acá, hablar por hablar, sino porque estamos hablando de parte de Dios. Y pienso que una mala enseñanza lamentablemente lleva a una mala comprensión a la iglesia, a las cosas divinas y los asuntos de Dios. Y para mí es un privilegio, y no crea, hermanos, tengo ese nervio y le pido mucho al Señor para que me use y no sea yo sino Él a través de mí, aplicando estos principios bíblicos para su gloria y honra. Hoy el tema es sobre los hábitos de gracia, como lo hemos venido hablando, y es sobre acércate al calor del fuego de la meditación. Es un tema muy amplio y la verdad es un tema muy profundo y no sabía cómo abordarlo, cómo sacar esos principios y aplicarlo para la congregación. Pero si vemos en la era moderna, la meditación es el vaciamiento de la mente y en ponerla en blanco, y eso es lo que pasa en esta generación cuando tenemos problemas que afrontar y queremos desconectarnos de la realidad. Es simplemente desconectarse de la realidad del mundo y sus problemas y no enfrentarlos. Pero cuando vamos a la cosmovisión bíblica y cristiana, es lo contrario a lo que es la tendencia del modernismo. Incluso esto es practicado incluso con unos cristianos que a veces practican una especie de misticismo. Esto es practicado con el hinduismo y el budismo de la misma manera. O mejor dicho, es desconectarse de la realidad y conectarse con el cosmos o la naturaleza, que es lo que ofrece la era posmoderna. No asumir la realidad de los problemas. Eso pasa lamentablemente con las iglesias modernas. Si nosotros vemos en las iglesias lamentablemente carismáticas que practican una meditación mística pero que no tiene base bíblica, que quieren tener una relación con Dios pero no meditan sobre las grandes verdades de Dios en las Escrituras. Y así miramos que es una experiencia personal no bíblica. De la misma manera, tenemos que entender que la meditación se tiene que basar solamente en la sola Escritura y lo que el Señor ha revelado por medio de su santa palabra. Ahora, es innegable, hermanos, que el hombre no medite, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y es un ser racional que reflexiona sobre las grandes verdades de Dios y sobre la creación, y esto lo vemos en Salmos capítulo 8, incluso del versículo 1 en adelante, pero voy a leer una porción. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y acá estamos mirando una implicación que el rey David o el salmista está incluso meditando sobre la revelación general, sobre la creación y mirando la grandeza y el poder de Dios. Hay dos métodos de meditación, y es el método ocasional y el método deliberado. El ocasional es cuando nosotros vemos ejemplos como el rey David, que medita sobre la hormiga y le dice: mira la hormiga, oh perezoso. Y de la misma manera las parábolas de Cristo, cuando agarra esas cosas materiales y las aplica a esas verdades y realidades espirituales. Y está incluso la deliberada o la intencional, que es cuando usted saca un tiempo aparte solemne para Dios y medita en una porción del texto y profundiza sobre esas grandes verdades de Dios. Hermano, la meditación, lamentablemente, es, como bien lo afirma el autor en el libro, es una de las disciplinas menos comprendidas y mal utilizada en los círculos cristianos. Entonces, la idea del autor es cómo podemos nosotros meditar acerca del fuego de la meditación por medio de las Escrituras. Y primero, hermano, es que la meditación vamos a basarnos desde la perspectiva cristiana. Primero, si hemos nacido de nuevo y hemos entendido el Evangelio de Dios, nosotros debemos entender la gracia operante de Dios en los hombres y cómo nosotros reflexionamos sobre la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Incluso Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, si quiere pueden ir allá, Pedro le anuncia a la iglesia de la dispersión: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad, dando a entender que nosotros debemos incluso crecer en la gracia y el conocimiento de Dios por medio de la obra redentora de Cristo, porque es por la eternidad, no es simplemente acá
en la tierra y en la congregación. De la misma manera, la palabra meditar, y quiero que profundicemos un poco más en el hebreo, es susurrar, es murmurar, es pensar o reflexionar. En pocas palabras, la meditación es hablarse y susurrarse a uno mismo sobre estas verdades, cómo afectan en nuestra vida. De la misma manera, la palabra meditar viene del término latín meditare, que viene de la palabra medicina, dando a entender que la meditación es medicina para nuestras almas por medio del susurro y las aplicaciones bíblicas en nuestra vida, como lo pudimos ver en la predicación de Samuel, que nos lleva de la ansiedad al gozo, abrazando esas promesas del Señor. Y lamentablemente no lo hacemos. Nos vamos a la angustia porque no meditamos. No entendemos que la meditación es susurrarnos, es murmurarnos a nosotros mismos, y que la meditación es la medicina para nuestras almas. Es como bien lo dicen los puritanos, es el antídoto contra el pecado y la angustia y la ansiedad. Entonces, hermanos, pensemos en eso y no seamos ligeros a la hora de leer la palabra, y sigamos profundizando un poco más. Incluso, el pensar cristiano sobre la meditación no debe ser como la de las nuevas tendencias, que es vaciar la mente y dejarla en blanco y huir de la realidad. Incluso la cosmovisión bíblica marca una contracultura de lo que es la meditación, porque Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo contrario: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en pocas palabras, hermanos, la renovación de nuestro entendimiento va en la meditación diaria y continua y deliberada, incluso prefijada en un tiempo para aferrarnos a esas verdades de Dios. Y acá vemos algo, y es que la cosmovisión bíblica contrarresta la tendencia posmoderna de esta generación, y la meditación cristiana, hermanos, es de toda la vida. No es simplemente de domingos y en la noche no es simplemente de la noche y en la mañana no lo hago. No es simplemente, como vuelvo y lo repito, los domingos y entre semana no lo aplico, sino que la meditación es de toda la vida por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces acá podemos entender que si meditamos y nos ajustamos a la voluntad de Dios, lo hacemos por medio de la renovación del entendimiento de la bendita palabra del Señor. Y de la misma manera Pablo en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y el contexto de este pasaje está hablando en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y después más adelante en el contexto posterior habla sobre la mortificación del pecado para hacer morir las obras de la carne. Hermano, usted no puede hacer morir las obras de la carne si su mente está siempre fijada en las cosas mundanales de este tiempo tan secularista. Usted no puede mortificar su pecado si usted no masca la palabra de Dios y se apropia de esos principios para poder perseverar en el Señor. Por eso es que incluso me incluyo yo, nos pasa lo que nos pasa, nos da ansiedad, aflicción, desánimo, desaliento en la vida cristiana, porque nosotros buscamos más las cosas de abajo que las cosas de arriba y meditamos más sobre nuestro trabajo, la economía, sobre nuestro hogar, que no está mal, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No meditamos en estas grandes del Señor, en esas grandes verdades del Señor. Y ahí miramos, hermanos, también que otro asunto que el autor pasa, y es que si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, lee la palabra. Si quieres saber cuál es el propósito de Dios en su vida, medita en la palabra de Dios. Delibera tu mente pensando en las grandes verdades del Señor y en la redención de Cristo. Y ahí nosotros podemos comprender esa satisfacción que nos llena por medio del Espíritu Santo aplicando las verdades bíblicas en nuestra vida. Eso es lo que nos da contentamiento. Para mí es un reto, hermanos, créanme, pararme acá, hablar sobre la meditación cuando yo lucho con lo que es la meditación. Es un reto para mí, es una amonestación, es un ánimo para mí, tanto para ustedes, sobre lo que es la importancia. A veces criticamos aquellas tendencias místicas, ¿cierto?, que meditan del budismo y el hinduismo, pero los cristianos no lo hacen. No son ejemplo para los círculos del mundo no creyente. Por eso la meditación, hermanos, como bien lo dije, es
no solamente de un día, es de día y de noche, y acá pasamos a un tema, y es la meditación de día y de noche que sigue el autor, y es que de pronto hay muchas distracciones en el mundo, ¿cierto? Las redes sociales, las noticias, el problema que está pasando en Cúcuta, problemas económicos, problemas ideológicos, problemas políticos, pero la meditación requiere de un sacrificio y sacar un tiempo aparte de Dios, olvidándonos de estas cosas, no del todo, para poder nosotros ir a las Escrituras, sacar un tiempo aparte y poder reflexionar sobre cómo nosotros los creyentes podemos evangelizar este mundo tan caído. De la misma manera, el autor sigue que, apuntando a lo que es la lucha con el mundo, se basa en Josué, y leo para ustedes: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Josué está incluso siendo guiado por el Espíritu de Dios y está siendo incluso ese líder del pueblo de Israel, se está basando en el pacto sinaítico. Ahora, ¿por qué el Señor le manda a Josué a meditar en la ley de día y de noche? Porque resulta que en el antiguo pacto, si el pueblo de Israel no contemplaba la ley de Dios, ellos iban a ser cautivos y vendrían las maldiciones sobre la nación de Israel. Si ellos contemplaban el pacto como una obediencia que la criatura le debe a Dios, ellos iban a ser bendecidos y prosperados conforme a las promesas del antiguo pacto, que era heredar la tierra de Canaán, y ellos serían prosperados en todos sus caminos. Pero la realidad no fue así. La realidad fue lo contrario. Ellos se prostituyeron con los dioses de Baal y de Moloc. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque cuando la mente es ociosa, comienza a maquinar la maldad y el pecado. Y comenzamos a presuponer que lo que yo estoy haciendo y hablando son cosas bíblicamente correctas, cuando no es así y no meditamos en las verdades de Dios. Y ahí miramos algo muy importante, y es que el pueblo de Israel, ¿qué le pasó más adelante? Fueron cautivos ¿por quiénes? Por los asirios y más adelante por los babilonios a Judá, ¿cierto? Y ahí miramos la implicación de lo que es la meditación, y es que cuando ustedes van a Jueces capítulo 2 versículo 10, ¿qué pasa? De la siguiente manera: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y acá miramos algo importante, y es que ellos se desviaron de la ley de Jehová y fueron cautivos en los jueces, y cada vez eran cautivados, y Dios levantaba jueces y volvían y hacían cada quien lo que bien le parecía, porque ellos solamente se basaban en su razonamiento y la cultura y el contexto, y olvidaban la ley de Jehová. Y ahí miramos más adelante que por ellos no eliminar las naciones paganas de alrededor, en Jueces capítulo 2, Dios permitió que esas naciones estuvieran ahí para afligirles, para que entendieran que fuera de Cristo o fuera de Jehová, sin contemplar su ley, no hay contentamiento cristiano. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Hermanos, tenemos que pensar algo muy importante, y es que dice David Mathis, el autor, es que Josué no solamente estaba familiarizado con la ley o con el libro de Jehová, sino que él había de hacer unos estudios profundos acerca de la ley, las implicaciones de lo que era la maldición y la bendición, aplicando estas verdades en su hogar. Hermano, la pregunta es: ¿usted medita en su hogar con sus hijos y su esposa? A veces no se han preguntado por qué nos pasa lo que nos pasa en el hogar, por qué tanta angustia y ansiedad, y por qué tomamos malas decisiones. Porque nosotros no contemplamos la ley de Jehová. Nosotros no meditamos en la bendita palabra de Dios. El único que dio ejemplo en ese contexto fue Josué. Ustedes decían a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es un ejemplo claro que Josué meditaba y contemplaba la ley a tal punto que la ponía en práctica en su hogar, pero más adelante vemos la realidad y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Hermanos, ¿ustedes quieren ver más adelante otra generación en casa de mi Señor que se prostituya con el mundo? Ustedes lamentablemente han entendido la implicación de lo que es el estudio bíblico y profundo y la meditación en el hogar para que sus hijos sean la siguiente generación que se paren y prediquen las grandes verdades de Dios. Para mi esposa, para los líderes de casa de mi Señor en la parte juvenil es un reto, porque a veces vemos que los jóvenes no saben nada de Biblia. En mi generación que conocimos Jovanza, por lo menos nos animaban a aprender secciones de versículos para poder al menos tener un premio, y yo le doy gracias a Dios por Efesios 2, 8, 9, porque meditaba en ese texto, que fue por la pura gracia de Dios que yo fui salvo, aunque no entendiera el texto.
ha sucedido el tiempo oro en mi vida. Hermanos, piensen, mediten, ¿cuál será la nueva generación que va a estar acá? ¿Qué van a estar enseñando la nueva generación? ¿Qué es lo que está viniendo de Europa y de Estados Unidos con la posmodernidad y las ideologías que quieren desarraigar la sola escritura en la bendita iglesia de Dios? Nos excusamos de muchas cosas, no vamos más allá de lo que es las implicaciones de la Biblia. Y ahí miramos algo muy importante, y es que en Efesios capítulo 5, versículo 16, el Señor nos manda a través de Pablo a la iglesia en Éfeso, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero nosotros a veces aprovechamos más el tiempo para hacer cosas malas, para dedicarnos más tiempo a las redes sociales, a Facebook, a Netflix, incluso a ver todo tipo de serie que tiene mucha inmoralidad sexual y que promueve la destrucción del hogar. ¿Han meditado sobre la importancia de los hogares bíblicos para que la palabra de Dios se extienda en toda la tierra o en Cúcuta? Hermanos, eso es algo serio. Para mí es algo serio, es importante, y por eso yo tampoco me quería parar a enseñar acá, porque pienso que es un tema muy importante y es un reto muy grande saber transmitir esto. Y acá pasa el autor también, y es que la meditación no solamente es de día y de noche, sino que también podemos hallar ejemplos claros bíblicos de la meditación en los Salmos. Y acá miramos que los Salmos nos proveen con claridad en la meditación, y lo vemos en Salmos capítulo 1, y es que es dichoso o feliz o bienaventurado aquel que medita en la ley de Dios. Pero los creyentes parece que les fuera más gravoso meditar en la ley de Dios, les da pereza abrir las escrituras. Mientras que el autor nos dice: bienaventurado, feliz aquel que medita en la ley de Jehová. Dice: porque será como árbol plantado, que no se puede mover incluso con todo lo que pasa en el mundo. Hermano, usted quiere ser un hombre firme en la fe, quiere crecer en el conocimiento de Dios, medite en la ley de Jehová de día y de noche con su esposa y sus hijos. Y los jóvenes de la misma manera procuren cada día mortificar el pecado y volver a las escrituras, porque el mundo no nos ofrece nada bueno, simplemente angustia, dolor, ansiedad, que es lo que enseñó Samuel, y no experimentamos el gozo incluso que verdaderamente nosotros deberíamos de experimentar como creyentes para ser un ejemplo para la humanidad y para dar ese consuelo a la humanidad también. Ahora, ¿por qué es feliz y dichoso o dichoso aquel que medita en la ley de Jehová? Es la pregunta, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que es feliz o dichoso en el Salmos capítulo 1 aquel que medita en la ley de Jehová? Y piensen ahí. Y el Salmo lo dice de una manera simple. La palabra no es difícil de comprender, hermanos, es simple. Es simplemente que nosotros sacamos excusas para pensar, ¿cierto? Pero el texto lo dice: ¿por qué es feliz o dichoso aquel que medita en la ley de Jehová? Porque será como árbol plantado. Ajá. ¿Hará qué, hermano Rito? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. De acá miramos una implicación, hermanos, que nos encamina a la ley de Jehová a andar en caminos de justicia. Medita, obedece. Porque el que medita obedece. Y si no medita, no comprende lo que está leyendo. Simplemente lee por leer y sale al momento está en angustia y en aflicción. Pero acá miramos en el Salmo que dice que ¿por qué es feliz? Porque será como árbol plantado que no se seca y da fruto a su tiempo. Y esto es una ilustración del cristiano que medita y que rebosa de santidad y es lleno en el Espíritu de Dios. Y hermano, les digo algo: si usted medita profundamente en estas verdades, lo van a criticar. Porque van a decir: este se cree más santo que nosotros. Hermanos, no es porque se crea más santo que nosotros, es porque él ha entendido la cosmovisión bíblica de lo que es la meditación y procura conformarse a la voluntad de Dios. Hoy en día pasa eso. Procurar estudiar la palabra ya es una amenaza. Procurar meditar en la palabra y aplicar esas verdades en nuestra vida práctica es una contracultura incluso en la misma congregación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no leen, porque no meditan, no mascan, no se susurran esas verdades de Dios. Porque no aplican esa medicina, como les dije, que es meditar para que el alma verdaderamente halle ese contentamiento. Y acá miramos algo también, y es que en los Salmos 119, hermano, todos los versículos están llenos sobre la meditación. Y dice Salmo 119, versículo 15, y leo para ustedes. Dice: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, es todo el día la palabra de Dios su meditación. Y el versículo 90 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.
Yo miro el Salmo 119, yo digo, Señor bendito, yo no aplico lo que es la meditación. Lamentablemente me da agonía y desánimo, pero es una exhortación y es un ánimo a que tengo que procurar cada día buscar al Señor y meditar en la ley de Jehová. Y miramos todo el Salmo 119 centrado incluso en lo que es la meditación. Lo mismo en el Salmos capítulo 39 habla sobre la brevedad de la vida y meditando que el hombre es como nada y los días están prefijados y quién va a disfrutar de los bienes de él. Y de la misma manera, hermanos, miramos que los Salmos incluso es como una escuela para la meditación, comprendiendo la grandeza de Dios, comprendiendo la brevedad de la vida, lo grande que es el pecado, lo mucho que nos distancia de Dios y la importancia que tenemos que volver a la ley de Jehová y contemplar a Cristo en la cruz, que es el mediador del nuevo pacto. Ahora, acá pasa un tema muy importante, hermanos, y es la meditación, el eslabón perdido. Y acá es un tema que se basa en la historia, el autor lo centra en la historia, y es que cuando vemos o retrocedemos a la historia, hubo un tiempo grandioso, si se podría decir, fue la era de los puritanos. Fue incluso esos grandes hombres que llevaron los avivamientos en Europa y en Estados Unidos porque ellos se aferraron a la palabra de Dios y procuraron aplicar esas disciplinas espirituales. Los puritanos, en pocas palabras, fueron hombres que el Espíritu de Dios también operó en ellos y que Dios los utilizó para dejar tratados para que la iglesia del siglo presente aprenda de esos grandes maestros de lo que es la verdadera meditación. Hermanos, ¿por qué esos hombres causaron grandes avivamientos? Porque ellos eran intencionales, porque ellos cuestionaban la importancia de la regeneración, la importancia de la santidad de Dios y sobre la mortificación del pecado. Y los puritanos fue un nombre que se les puso como un apodo, no como algo bueno, sino como un apodo para sabotearlos a ellos porque se creían muy puros ante la sociedad de Europa. Pero miramos que es lo contrario, hermanos, porque ellos son sal y nosotros debemos de ser sal y luz en esta generación también como ellos. No que sigamos incluso los errores de los puritanos, que fueron legalistas muchas veces, pero sí que agarremos esos principios. Así que, hermanos, la historia nos recuerda el poder y la preservación de Dios en la era moderna de tanta ignorancia. Incluso la historia nos evita de cometer errores de antaño en los tiempos pasados para que nosotros aprendamos de estos grandes hombres. Y miremos alguna frase de los puritanos, y a mí me llama la atención, y bien define Thomas Watson lo que es la meditación. La razón por la que salimos con tanta frialdad del momento de leer la Biblia es que no nos acercamos al fuego de la meditación. Salimos fríos, hermanos, porque cuando vamos a leer no meditamos y nuestra alma no se enciende de pasión por apropiarnos de estas verdades. De la misma manera, Thomas Manton, define que la meditación es como un santo ejercicio de la mente por el que traemos a la memoria las verdades de Dios y con seriedad reflexionamos sobre ellas y nos las aplicamos. Y acá miramos algo muy importante y es que los puritanos enfatizan que la meditación es la medicina que nos ayuda a nosotros a acordarnos de esas verdades para mortificar el pecado y apropiarnos de las promesas de Dios. Y para terminar, los puritanos también, otro puritano, hermanos, dice lo siguiente: la verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo de tal manera que logra que su corazón se inflame de amor de Cristo. Medita en las verdades de Dios de tal manera que se transforma en ellas. Y medita en el pecado de tal manera que logra que su corazón aborrezca el pecado. Y acá miramos que esas frases son tan profundas que nosotros no aborrecemos el pecado porque nosotros no meditamos en lo que es el pecado y lo que le causó a Cristo en la cruz. El pecado es tan horrible, hermanos, que le causó la muerte a Cristo en la cruz. Y nosotros no meditamos en lo que puede causar el pecado en la congregación. Divisiones, problemas maritales, falta de gobernar bien el hogar, de guiar a sus hijos en la bendita palabra de Dios, la falta de comunión en la iglesia, el desinterés de los hermanos que pasan necesidad. No meditamos que en algún momento nosotros podemos ser como aquellos hermanos que están luchando y nosotros nos falta ser misericordiosos y meditar sobre la bondad y la verdad de Dios hacia aquellos que están necesitados. Y acá miramos otro punto y es la verdadera sanidad. Ahora Mati nos enseña que la verdadera meditación cristiana no se refiere a la postura de nuestro cuerpo, sino se refiere a la postura de nuestra alma. Usted se puede incluso de una manera colocar de una manera adecuada,
muy mística, como en la era de los monásticos, que practicaban el ascetismo, aislarse de la sociedad y pensar que usted está meditando y vivir del pecado, pero no es la postura correcta. La postura correcta es cómo usted dispone su alma para poderse concentrar en las verdades de Dios. Hermano, ¿cómo pone usted su alma antes de venir los domingos a la iglesia para poder entender el mensaje de Dios acá? Es poner en disposición su alma y encender los oídos espirituales para aplicar las verdades que los pastores se paran a predicar acá con angustia porque ven la necesidad de la congregación. Hermano, ¿usted medita sobre los sermones de los pastores acá? ¿Ustedes no entienden también que ellos se angustian por las almas porque a veces no quieren sujetarse a los benditos llamados de Dios? Mediten sobre la necesidad incluso de los pastores, que ellos con todo su esfuerzo dedican horas y horas para preparar un sermón porque ven la necesidad de la iglesia. Dispongan el alma incluso, hermanos, para meditar sobre los sermones de los pastores. La meditación, hermanos, recuerde, es la postura correcta del alma. Si usted no tiene una postura adecuada para oír la palabra de Dios, hermanos, usted está perdiendo el tiempo y tiene que replantear y considerar y profundizar lo que es la meditación de Dios, lo que es la meditación que el Señor nos lleva a contemplar la ley de Jehová. Y acá miremos algo muy importante, y es que, hermanos, la meditación nos ayuda a librar de tiempos de angustia, nos ayuda incluso a cometer pecados en el hogar. La meditación nos ayuda cada día a apropiarnos de esas verdades. Y acá miramos también que por la gracia de Dios es que podemos lograr esto, pero, hermanos, eso no nos exime de la responsabilidad de ser intencional para usted sacar un tiempo para leer y orar. No podemos decir todo el tiempo, hermano, soy salvo de gracia de principio a fin. Sí, gloria a Dios, es verdad. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Pero en los textos hay imperativos. Haced morir pues lo terrenal. Despojaos del viejo hombre. No proveáis para los deseos de la carne. Ahí sí no aplica la gracia de Dios, ¿cierto? Cuando cometemos pecados. La meditación tiene que estar centrada en los imperativos y el consejo soberano de Dios. Hermano, medita incluso sobre el juicio de Dios. Medita sobre la muerte de Cristo en la cruz. Medita sobre las promesas en el reino de los cielos, que es la que nos da el contentamiento. No se afanen por las cosas de este mundo, y eso me lo predico yo a mí, hermanos, porque también vivo afanado con el secularismo que nos está consumiendo. Pero el hacer esto nos lleva verdaderamente a experimentar lo que es la meditación, un eslabón perdido y uno de los temas mal utilizados en la iglesia. Y de la misma manera, la meditación puede ser el antídoto del contentamiento cristiano, que es otra joya perdida del cristianismo. Hermano, ¿sabe por qué no tenemos contentamientos? ¿Por qué no tenemos gozo? Lo que dice Samuel, porque nosotros no meditamos. La meditación nos lleva a experimentar el contentamiento. Y ahí miramos algo también, y es que nos lleva el autor David Mathis a un punto, y es el punto culminante de las devociones diarias. Y acá es el tiempo culminante de las devociones diarias. Y deben iniciar con una breve oración. Saca un tiempo, hermanos, acá es más práctico. Procura sacar tiempo para Dios, ora. Pídele al Señor que por medio del Espíritu le dé la disposición para entender lo que vas a leer. De la misma manera, saca un tiempo aparte para que su alma se sienta adecuada para meditar en estas verdades. Incluso si ustedes quieren tomarse un tinto, saque un tinto aparte en el patio o métase en una habitación solo y medite en Dios y ora en el Señor a tal punto que sienta pleno gozo y llenura del Espíritu de Dios. Medita en esas verdades. Busquen referencias cruzadas si no entienden lo que el autor está queriendo decir. Agarren otras Biblias parafraseadas que de pronto le dan claridad de alguna palabra que usted no entienda para que la meditación sea más, en pocas palabras, más útil, o que verdaderamente usted pueda comprender lo que el autor está queriendo decir. De la misma manera, en lo práctico que dice David Mathis, utilice el diccionario de la Biblia. Si usted no entiende qué es el arrepentimiento, en la Biblia atrás hay un diccionario que muestra lo que significa el arrepentimiento para que usted medite con más claridad y profundidad. Recuerde que los puritanos decían algo muy importante y era la piedad inteligente. La piedad inteligente no es aquella que medita por meditar, sino es aquella que medita con un conocimiento claro, porque una mala cosmovisión cristiana nos lleva a una mala contemplación de Dios. Una mala contemplación de lo que es el ser de Dios nos lleva a una mala adoración. Y pasa como lo de Nabat y Abiud, ofrecieron fuego extraño, porque ellos quieren ofrecer una adoración que no viene de Jehová.
Entonces, hermanos, saca tiempo, medita, profundiza, utiliza el diccionario de la Biblia, utiliza otras Biblias en otras versiones. De la misma manera, hermanos, procuren anotar en el cuaderno lo que les llamó la atención, respiren, piensen en eso, luego vuelvan en el cuaderno y mediten en lo que están escribiendo, subrayando en el libro, para que la meditación sea más concienzuda, más intencional. Y recuerde que la palabra de Dios es el alimento del cristiano para mantenerse fuerte contra las acechanzas del diablo, para luchar contra el mundo y con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La meditación, como bien lo dije, es el antídoto contra el pecado. La meditación es el antídoto contra la angustia y la ansiedad. Y la meditación, hermanos, es el mejor remedio que el Señor nos ha podido dejar por medio de la oración y para aplicar estas verdades de Dios. Recordemos que el arrepentimiento es cambio de mentalidad. ¿Cómo así, hermanos, que cambio de mentalidad? Cualquiera puede cambiar de mentalidad, pero la palabra arrepentimiento, que es metanoia, que son 3 términos de arrepentimiento, metanoia, metanoveo, el otro no recuerdo muy bien, significa cambio de mentalidad, cambio de intención incluso, y cambio incluso de intereses en la vida. Nos alejamos de los gustos del mundo, cambiamos nuestra mala comprensión de Dios y aborrecemos el mundo y nuestros afectos. En pocas palabras, el arrepentimiento transforma y permea nuestra vida y nos lleva cada día a meditar en Dios. Hermanos, la piedad inteligente es eso, es un conocimiento claro y bíblico para que nos lleve a aplicar esas verdades de una manera correcta. Entonces, recordemos, hermanos, la meditación es una medicina. Y para culminar, hay un ejemplo. Yo cuando voy en la moto, a veces en las preocupaciones de la vida cristiana y cotidiana, yo me pongo a hablar solo en la moto y me da pena y miro a los lados. ¿Será que me están viendo hablar solo? La meditación es eso. Es sentarse en la moto y pensar, Señor, ¿qué puedo hacer para poder aplicar esta verdad en mi vida? ¿O por qué estoy pecando en esta área, hermano? Señor, ¿qué estoy haciendo para no poder aplicar esta verdad correctamente en mi vida? Incluso ustedes pueden ver personas en la calle balbuceando y hablando entre ellas mismas. Pueden ser que están meditando porque tienen problemas en la vida y quieren solucionar. Nosotros como cristianos utilicemos esa verdad para meditar y para mirar cómo aplicamos ese antídoto contra el contentamiento cristiano. Contra el pecado para hallar ese contentamiento cristiano, perdón. Sin la mala meditación no hay una correcta aplicación. Oremos, hermanos. Espero que el Señor de corazón les haya podido hablar a ustedes. Hermanos, Dios los bendiga y vamos a orar. Señor Padre amado, bendito, gracias te damos por este momento, porque nos permites una vez más lo que es la importancia de la meditación cristiana. Es una joya preciosa que ha sido olvidada, ha sido perdida y por eso nos ha llevado a la angustia. Permítanos, Señor, que esta gran verdad sea aplicada en nuestras vidas, que podamos llegar incluso ahorita y meditar sobre la meditación. Y meditar sobre incluso lo que es, Señor, la ansiedad y lo que es el gozo. Que podamos profundizar en el sermón de hoy, Señor, que no podemos hallar otro contentamiento que no sea en Cristo. Solamente es en Cristo, Señor, que podemos hallar esa gran verdad. Permítenos, de una u otra manera, tener ese contentamiento, esa felicidad, ese gozo, esa unidad, que no nos lleve a divisiones, sino más bien al amor fraternal, porque estamos predicando un mismo Cristo y meditando en un mismo Señor. Señor bendito, obra en la vida de los hermanos que están acá, incluso si aquellos no han nacido, permite que esto sea aplicado y afectado en las vidas de ellos por medio de la regeneración. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén.